¿Alguna vez se han plantado al lado de un río ruidoso, con la corriente chocando contra las piedras, y han pensado: aquí da igual el ruido que haga, el pez ni se entera? Pues déjenme decirles algo que va a cambiar su forma de pescar para siempre. Están completamente equivocados. Y si les dijera que el pez no solo siente sus pisadas, sino que las oye a través de su propia línea, como si tuvieran un cable de teléfono conectado a su boca. En este vídeo vamos a desvelar uno de los secretos peor guardados pero más ignorados de la pesca en río. Les prometo que después de ver esto, entenderán por qué a veces, sin razón aparente, los peces simplemente dejan de picar. Y les lanzo una pregunta para empezar. ¿Creen de verdad que un animal que vive del sigilo para cazar y no ser cazado no ha desarrollado un sistema para detectar depredadores torpes como nosotros? Durante generaciones, nuestros abuelos nos han dicho que en la pesca el silencio es oro. No pises fuerte, no grites, decían. Pero con el tiempo ha surgido una nueva corriente de pensamiento, sobre todo en la pesca en ríos de montaña o con mucha corriente. La lógica parece aplastante. Si el agua hace un ruido ensordecedor, ¿qué más da una pisada o una piedra que se cae? Muchos pescadores, incluso experimentados, han adoptado esta idea. Se mueven con confianza, hablan, dejan caer la mochila sin cuidado y luego se quejan de que no haya actividad. Creen que el ruido ambiental crea una especie de camuflaje sonoro. Pero lo que no entienden es la diferencia fundamental entre el ruido blanco de fondo y una vibración súbita y antinatural. Hoy vamos a romper ese falso mito y a volver a la sabiduría de los viejos, pero con la ciencia en la mano, para explicar el porqué. Para empezar, hablemos del medio, el agua. El sonido viaja casi 5 veces más rápido en el agua que en el aire, y además pierde mucha menos energía. Imaginen que están en una habitación silenciosa y alguien susurra al otro lado. Lo oyen perfectamente. Ahora imaginen que están en un concierto de rock e intentan oír ese mismo susurro. Imposible, ¿verdad? Esa es la lógica que muchos aplican al río ruidoso. Pero la analogía está mal planteada. El pez no está escuchando un susurro, está sintiendo un terremoto. Las vibraciones de baja frecuencia, como las de una pisada fuerte en la orilla, se transmiten por el suelo y entran en la columna de agua con una potencia increíble. El ruido de la corriente es principalmente de alta frecuencia. Es un shhh constante. Una pisada es un boom de baja frecuencia. Para el pez, es como si en medio del concierto de rock de repente el suelo temblara bajo sus pies. No es algo que se oye, es algo que se siente, y es una señal de peligro inconfundible. Ahora, vamos a conocer al protagonista de esta historia, la línea lateral del pez. Esto no es un oído, es mucho más. Es un sistema de sensores increíblemente sofisticado, una especie de radar biológico. Imaginen una línea de pequeños poros que recorre cada costado del pez, desde las agallas hasta la cola. Dentro de esos poros hay células ciliadas, como pequeños pelos, sumergidas en un gel. Cuando una onda de presión, una vibración, golpea al pez, mueve ese gel, que a su vez mueve los pelos. Este movimiento envía una señal eléctrica directa al cerebro del pez, informándole con una precisión asombrosa de la dirección, distancia e intensidad de la vibración. Puede distinguir la suave ondulación de un insecto cayendo al agua de la violenta pulsación de un depredador acercándose. Es su sistema de alerta temprana y funciona 24 horas al día, 7 días a la semana. Ignorar la existencia y la sensibilidad de este órgano es, básicamente,
pescar a ciegas. El suelo de la ribera no es una superficie inerte, es un tambor. Cada vez que dan un paso, sobre todo si llevan botas pesadas o pisan sin cuidado, están golpeando ese tambor. La vibración no se queda donde pisan. Se expande en ondas a través de la tierra y las rocas, como las ondas en un estanque cuando tiran una piedra. Esas ondas viajan hasta la orilla y se transfieren directamente al agua. Un pescador que camina de forma descuidada por la orilla está, en la práctica, enviando señales de sonar que gritan «peligro», «depredador grande y torpe acercándose». Piensen en una situación real. Llegan a una poza perfecta, parece llena de vida, pero en lugar de acercarse sigilosamente, bajan por la ladera casi corriendo, tropezando con algunas piedras sueltas. Para cuando lanzan el señuelo, la poza ya está vacía. Los peces no los han visto, pero los han sentido llegar desde hace 30 segundos y han buscado refugio. El silencio no es solo no hablar, es, sobre todo, no gritar con los pies. Aquí viene el giro de guión, la parte que muchos no se creen hasta que la piensan detenidamente. Su línea de pesca. La ven como un simple hilo para conectarles con el pez, ¿verdad? Pues es mucho más. Es un conductor de vibraciones de altísima fidelidad, especialmente los multifilamentos y los fluorocarbonos, que no tienen apenas elasticidad. Imaginen que la línea es la cuerda de una guitarra. Si tocan la guitarra, la vibración recorre la cuerda hasta el otro extremo. Ahora piensen en esto. Ustedes sujetan la caña. La caña está en contacto con su cuerpo. Su cuerpo está en contacto con el suelo. Si sus pies generan una vibración al moverse, esa vibración puede subir por su cuerpo, pasar a la caña, y la caña, a su vez, la transmite a la línea. Es una microvibración, sí, pero viaja por esa línea tensa a una velocidad increíble hasta llegar directamente al señuelo o al cebo. Es una conexión física directa con el pez. Profundicemos en la idea de la línea como micrófono. El señuelo, al final de la línea, es la cápsula de ese micrófono. Cuando la microvibración que se originó en su bota llega al señuelo, éste la transmite al agua circundante, justo en la zona de ataque del pez. El pez no está sintiendo una vibración lejana que viene de la orilla. Está sintiendo una vibración extraña, antinatural, que emana directamente de lo que se supone que es su comida. Es como si la hamburguesa que se van a comer empezara a vibrar y a emitir un zumbido justo antes de morderla. ¿Se la comerían? Probablemente no. Genera desconfianza, alarma. El pez que asocia cualquier vibración extraña con un peligro potencial simplemente rechazará el señuelo. Y ustedes, en la orilla, se preguntarán por qué ese pez que seguía el señuelo se dio la vuelta en el último segundo. La respuesta, a menudo, es esta. Oyó algo a través de la línea. Hay que desmontar de una vez por todas el mito del río ruidoso como camuflaje. Como decíamos, el ruido de la corriente es un ruido de fondo, constante y natural. Los peces nacen, viven y mueren en ese entorno sonoro. Su cerebro está perfectamente adaptado para filtrar ese ruido blanco y prestar atención únicamente a los sonidos que rompen el patrón. Es exactamente lo mismo que nos pasa a nosotros. Si vivimos al lado de una autopista, al cabo de un tiempo dejamos de oír el ruido de los coches. Pero si en mitad de la noche suena una sirena, nos despertamos de golpe. La sirena es el sonido que rompe el patrón. Sus pisadas, el golpe de una caja de señuelos contra una roca, el chirrido de un carrete mal engrasado. Todo eso son sirenas para los peces en medio del ruido de la autopista del río.
No se fíen del volumen de la corriente, fíense del instinto de supervivencia del pez. Vamos con un ejemplo visual que todos hemos presenciado. Imaginen a dos pescadores en la misma orilla, a unos 50 metros de distancia. El primero, llamémosle Carlos, es un pescador metódico. Se acerca a la orilla agachado, da pasos lentos y suaves, como un gato. Deja su mochila en el suelo con delicadeza. Monta la caña sin movimientos bruscos. El segundo, llamémosle Roberto, llega a la orilla hablando por teléfono. Se tropieza, maldice y tira la mochila al suelo. Se mueve constantemente, cambiando de postura, dando pisotones para acomodarse. Ambos lanzan a zonas aparentemente buenas. Al cabo de una hora, Carlos ha tenido varias picadas y ha sacado 2 truchas. Roberto no ha tenido ni una. ¿Es suerte? ¿Mejor señuelo? No. Es que Carlos está pescando en una zona tranquila, mientras que Roberto ha puesto en alerta máxima a todos los peces en un radio de 20 metros a su alrededor. Roberto está pescando en un desierto que él mismo ha creado. Su caña de pescar, sobre todo las modernas de carbono de alto módulo, no es solo una herramienta para lanzar. Es una antena parabólica para las vibraciones. Son increíblemente rígidas y sensibles, diseñadas para transmitir la más mínima picada desde el señuelo hasta su mano. Pero esa sensibilidad funciona en ambas direcciones. De la misma manera que transmite la vibración de una picada hacia arriba, también transmite las vibraciones de su mano hacia abajo. Cualquier temblor, cualquier movimiento brusco, cualquier vibración que le llegue a la mano, se amplifica y se canaliza directamente hacia la línea. Piénsenlo. Mueven el pie para cambiar de posición. La vibración sube por su pierna, su torso, su brazo, llega a la mano que sujeta la caña y ¡zas!, telegrama directo al pez. El humano se está moviendo. Es una cadena de transmisión perfecta y nosotros somos el ruidoso origen de la señal. Hablemos de un debate clásico. ¿Se puede hablar mientras se pesca? La respuesta es sí, pero con matices. El sonido de su voz viaja principalmente por el aire. El aire y el agua son 2 medios con densidades muy diferentes, y la transferencia de sonido entre ellos es muy pobre. La mayor parte del sonido de su voz simplemente se refleja en la superficie del agua. Es por eso que se puede hablar en un tono normal y seguir pescando. El problema no es el sonido aéreo. El problema es el sonido estructural, las vibraciones. Un grito fuerte puede asustar a los peces, pero una pisada fuerte a 20 metros de distancia es infinitamente más alarmante para ellos. Así que la próxima vez que vean a alguien pidiendo silencio absoluto en el río, explíquenle que es más importante pedirle que camine de puntillas. La clave no está en la boca, está en los pies. La acción de vadear el río es, potencialmente, la actividad más ruidosa que podemos realizar. Estamos literalmente dentro de la casa del pez, caminando sobre su suelo. Cada paso que damos sobre las piedras del fondo genera un estruendo y una vibración que se transmite por el agua a una velocidad pasmosa. ¿Cómo minimizar esto? El secreto está en la lentitud y el control. En lugar de levantar los pies y dejarlos caer, hay que deslizarlos por el fondo. Sentir el terreno antes de apoyar todo el peso. Moverse como a cámara lenta. Evitar a toda costa chocar las piedras entre sí. Un vadeador sigiloso mueve el agua, pero no la golpea. La diferencia es abismal. Un pescador torpe que vadea un pozo es como si alguien entrara en su casa dando portazos y arrastrando los muebles. Los peces simplemente se irán o se esconderán hasta que la amenaza haya pasado. Pensemos por un momento en la psicología del pez.
Su vida es una constante ecuación entre alimentarse y no ser comido. Cualquier estímulo que no pueda identificar claramente como comida o neutro es por defecto clasificado como peligro. Una vibración rítmica y fuerte en la orilla no se parece en nada a una rama que cae o a un animal que bebe. Se parece a las pisadas de un depredador terrestre grande, como un oso, un jabalí o, por supuesto, un humano. El instinto del pez, perfeccionado durante millones de años de evolución, le dice que cuando siente eso, lo más seguro es quedarse inmóvil, pegado al fondo, o buscar el refugio más cercano. No se va a arriesgar a salir a comer cuando el suelo le está diciendo que un posible asesino anda cerca. Al ser ruidosos, no solo asustamos a los peces, sino que activamos su modo de supervivencia más básico, que anula por completo su instinto de alimentación. La naturaleza nos da la mejor lección. Observen a una garza pescando. Puede permanecer absolutamente inmóvil durante minutos, que parecen horas. Cuando se mueve, lo hace con una lentitud y una deliberación increíbles. Cada paso es medido, suave, sin salpicar. ¿Por qué? Porque sabe instintivamente que cualquier movimiento brusco o vibración delatará su presencia y hará huir a su presa. La garza es una maestra del sigilo. Nosotros, los pescadores, deberíamos ser sus alumnos. En lugar de llegar al río como un elefante en una cacharrería, deberíamos adoptar la actitud de la garza. Movernos poco, y cuando lo hagamos, que sea con suavidad. Observar más, actuar menos. El mejor pescador no es el que más lances hace, sino el que mejor se integra en el entorno sin perturbarlo. Incluso nuestro equipo de pesca puede traicionarnos. El carrete es un buen ejemplo. Un carrete de mala calidad o mal mantenido puede producir chirridos y vibraciones al recoger. Esas vibraciones, por pequeñas que sean, se transmiten directamente por la línea. Para el pez, es como si la pequeña mosca o el pececillo que persigue tuviera un motor estropeado. Es antinatural. Lo mismo ocurre con los señuelos con sonajeros o rattles. En aguas tomadas o para peces muy activos pueden funcionar, pero en aguas claras y con peces recelosos, a menudo son contraproducentes. Son una fuente de ruido que puede generar más rechazo que atracción. Hay que pensar en cada elemento de nuestro equipo como una posible fuente de ruido y vibración no deseados y actuar en consecuencia. A veces, el silencio de un equipo bien engrasado y un señuelo silencioso es la mejor estrategia. Vamos a hablar del cono de la conciencia del pez. No es un término científico, pero ayuda a visualizarlo. Imaginen que cada pez tiene a su alrededor una burbuja de percepción. Dentro de esa burbuja puede detectar vibraciones, movimientos y cambios de presión. El tamaño de esa burbuja depende de la especie, la claridad del agua y el ruido de fondo. Nuestro objetivo como pescadores es presentar nuestro cebo dentro de esa burbuja sin que nuestra propia presencia sea detectada. Si hacemos ruido con los pies, es como si pincháramos esa burbuja desde fuera. El pez se pone en alerta y su burbuja de conciencia se expande, buscando el origen del peligro. Se vuelve mucho más receloso y será casi imposible engañarle. Un pescador sigiloso, en cambio, logra que solo el señuelo entre en esa burbuja, presentándose como una oportunidad de comida y no como una amenaza. La tensión de la línea es un factor crucial que multiplica el efecto del que estamos hablando. Cuando pescamos con la línea tensa, como en la pesca a ninfa, con señuelos duros o incluso a mosca seca con la línea estirada, la conexión es directa y brutalmente eficaz.
Cualquier vibración se transmite sin apenas pérdida de energía. Si por el contrario, pescamos con una línea más floja, como por ejemplo con un cebo natural en el fondo, hay cierta amortiguación. Sin embargo, no hay que confiarse. En el momento en que tensamos la línea para detectar la picada o para mover el cebo, volvemos a establecer esa conexión directa. Por eso, incluso en pescas más estáticas, los movimientos en la orilla deben ser mínimos. El simple acto de levantarse para estirar las piernas puede enviar una onda de choque que alerte a un pez que estaba a punto de tomar nuestro cebo. Piensen en una experiencia personal. ¿Cuántas veces han estado esperando una picada? Se han cansado, se han movido para coger algo de la mochila y justo en ese momento han visto huir a un pez que estaba merodeando cerca de su cebo. Lo más probable es que culparan a su sombra o a un movimiento visible, pero es mucho más probable que el pez no los viera, sino que sintiera la vibración de su movimiento. El pez podía estar allí, confiado, investigando el cebo, pero el terremoto que provocaron al moverse fue la señal de alarma definitiva. Este es un error extremadamente común. Subestimamos la sensibilidad de los peces a las vibraciones del suelo y sobreestimamos su dependencia de la vista. En muchos ríos, sobre todo si el agua está algo turbia, el pez siente mucho antes de ver. Todo esto nos lleva a una conclusión táctica muy importante. La aproximación a la postura de pesca es tan importante como el lance en sí. De nada sirve tener una técnica de lanzado perfecta si hemos asustado a todos los peces antes de lanzar. La regla de oro debería ser: los últimos 10 metros hacia la orilla se hacen como si se caminara sobre cristales rotos, despacio, agachados para reducir nuestra silueta, y con pasos deliberadamente suaves, apoyando primero la punta del pie y luego el talón, para distribuir el peso gradualmente, dejando todo el equipo innecesario lejos de la orilla para no tener que movernos una vez que estamos en posición. Esta preparación, este ritual de sigilo antes del primer lance, a menudo marca la diferencia entre una jornada exitosa y una mañana de frustración. Ahora, unamos todas las piezas del puzzle en una sola imagen. Están en la orilla. Deciden cambiar de postura y dan un paso un poco fuerte sobre una piedra. La vibración viaja por la piedra y el suelo hasta la suela de su otra bota. Sube por su pierna, su columna, llega a su hombro, baja por su brazo hasta la mano que sujeta la caña de carbono. La caña, como un diapasón, transmite esa vibración a la línea de multifilamento de elasticidad cero. La vibración recorre los 20 metros de línea en una fracción de segundo, llega al señuelo y lo hace vibrar de forma anómala en el agua. A 2 palmos del señuelo, una trucha que estaba a punto de atacar detecta esa vibración extraña con su línea lateral. Su cerebro la interpreta como peligro y aborta el ataque. Es una cadena de eventos directa, física e inevitable. Y todo empezó con una sola pisada descuidada. Hay pescadores que argumentan: yo he pescado toda la vida haciendo ruido y he sacado peces. Y es cierto, se pueden sacar peces siendo ruidoso. Se puede ganar la lotería sin comprar muchos boletos. Pero lo que no saben es la cantidad de peces que no han sacado por culpa de ese ruido. Quizás sacaron al pez más tonto o más hambriento del pozo, pero asustaron a los otros 5, incluyendo al ejemplar más grande y receloso, que es el que todos queremos pescar. Pescar con sigilo no garantiza la captura, pero multiplica exponencialmente las oportunidades. Se trata de jugar con las probabilidades a nuestro favor. Cada detalle cuenta, y en un entorno donde el pez tiene todas las ventajas, el control de nuestras propias vibraciones
es una de las pocas cartas que podemos jugar para equilibrar la balanza. En resumen, la próxima vez que estén en un río, por muy ruidoso que sea, cierren los ojos un momento. Dejen de pensar como un humano y traten de sentir como un pez. Sientan el suelo bajo sus pies como la membrana de un tambor. Vean su caña y su línea no como un trozo de plástico y un hilo, sino como un cable telegráfico. Y entiendan que cada movimiento, cada pisada, cada golpe, es un mensaje que están enviando al mundo subacuático. La pregunta es, ¿qué mensaje quieren enviar? ¿El de un fantasma sigiloso que ofrece comida o el de un gigante torpe que anuncia su llegada? La elección y los resultados que de ella se derivan dependen enteramente de ustedes. La pesca de precisión empieza mucho antes de que el señuelo toque el agua. Empieza en el momento en que deciden cómo van a pisar el suelo. Así que, ahí lo tienen. El gran giro de esta historia no es simplemente que haya que estar en silencio. Eso ya lo sabíamos. El verdadero ¡ah! Es darse cuenta de que nuestra línea de pesca es una autopista de doble sentido para las vibraciones. No solo nos trae la información de la picada, sino que le lleva al pez información directa sobre nosotros. El pez no siente un temblor lejano y difuso. No. Siente una vibración antinatural que emana, precisamente, del objeto que iba a comerse. Esto cambia las reglas del juego. Ya no se trata de no hablar, se trata de no moverse, de ser una estatua, de entender que somos un sistema conectado, desde la suela de nuestras botas hasta el anzuelo. Y ese sistema es un chivato que le cuenta al pez todos nuestros secretos. La próxima vez que fallen una picada, no le echen la culpa al señuelo o al color del día. Pregúntense, ¿me moví un segundo antes? Quizás la respuesta les sorprenda. Gracias por haberme acompañado en este análisis. Espero que este enfoque les sea tan útil como a mí. Si les ha volado la cabeza tanto como a mí la primera vez que lo entendí, dejen un buen like y suscríbanse al canal para no perderse más secretos que marcan la diferencia. Y ahora, les lanzo la pregunta para el debate en los comentarios. ¿Cuál es el hábito más ruidoso que tienen y que después de ver este vídeo van a intentar cambiar en su próxima jornada de pesca? Los leo a todos.